están? ¿Cómo la están pasando todos estos días que están con clases virtuales? Bueno, me enteré que tienen muchas tareas, así que bueno, hay que encomendarse al Señor Jesús para que los ayude a darle sabiduría para poder hacer las tareas. Nosotros estamos ayudando en oración, estamos orando por ustedes, por la familia, así que le mandamos muchos besos, muchos abrazos, los amamos mucho. Bueno, gracias que nuevamente podemos estar comunicados para comenzar una nueva clase, preparando nuestras orejitas, ¿sí? Para poder escuchar bien y poder aprender lo que hoy el Señor Jesús nos quiere enseñar. Vamos a ir a la oración, al que me quiera acompañar. Vamos a estar orando, así que bueno, cerrando los ojitos, vamos a orar. Gracias Señor Jesús, bendito Dios, gracias por este día Señor. Una vez más poder aprender tu palabra para poder conocerte más, que aumente nuestra fe en cada corazoncito de cada niño, que cada día te podamos conocer más, que cada día te puedan conocer los niños, lo maravilloso que tú eres, el poderoso que tú eres, Señor Jesús. Aumenta la fe en cada corazoncito de cada niño. Y que día a día, Señor, cuando van aprendiendo, Señor, de tus enseñanzas, que quede grabado en su corazoncito. Gracias te damos, Señor, y también te pedimos por todos los niños del mundo, por los niños que tienen que ser intervenidos quirúrgicamente. Pedimos por este niño de la escuelita, por Emanuel Vallejo, Señor, que tiene que ser intervenido quirúrgicamente, que tú le des fuerza, fortaleza, aumenta la fe a este niño, también a sus padres, también guía a esos médicos que lo van a operar. Gracias Jesús, gracias porque tú ya has hecho el milagro, ya Señor te damos gracias por esa operación, Dios mío, así por todos los niños también que están en el vientre de la mamá, que puedan llegar a término con sus embarazos, aquellos embarazos que son riesgosos, Señor, que tú estés ahí, te bendiciendo a cada niño, Señor, que están mirando estas clases, que tú los bendiga, que tú los fortalezcas, Señor, visita en ese lugar donde ellos están ahí mirando, Señor, esta pantalla, Señor, que tú te manifiestes en cada corazón, que le des gozo, alegría, Señor, en cada corazón de cada niño. Gracias, Jesús, y bendice, Señor, esta clase, seas tú el que hable en el corazón de los niños. Gracias, Jesús, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Caminar sobre el agua. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 18, versículo 27, que dice: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El mensaje es: al poner nuestra vista en Jesús, somos salvos. ¿Sabes nadar? ¿Puedes mantenerte a flote en el agua? ¿Quién te cuida cuando nadas? Hace mucho tiempo, Jesús observó a Pedro intentando caminar sobre el agua. Descubramos juntos lo que sucedió. Pedro sacudió la cabeza. Estaba recordando cómo Jesús había alimentado a la cuantiosa multitud aquel día. Solo unos pocos panes y algunos pescados. Y Jesús lo hizo alcanzar para alimentar a miles de personas. ¡Sí! ¡Fue asombroso! Concordó Juan. Nunca creí que vería una cosa semejante. Los discípulos continuaron hablando mientras el bote navegaba silenciosamente. Conversaban de los milagros del día. Cuánto deseaban que Jesús le permitiera al pueblo que lo coronara como rey. Al final de ese día, Jesús había pedido a los discípulos que partieran antes que él. Les había indicado que se adelantaran y que cruzaran el lago en la barca. Luego de que partieran, Jesús envió a la gente a sus hogares y buscó un lugar tranquilo para orar. Mientras que en el lago comenzaron a juntarse nubes oscuras y el viento a soplar con fuerza.
Olas furiosas azotaban el bote pesquero. En poco tiempo el ruido de la tormenta tragó toda la conversación. Los experimentados pescadores remaban con todas sus fuerzas, pero la tempestad era más fuerte que ellos. La tormenta continuó rugiendo en medio de la noche. Los discípulos seguían remando, pero eran arrastrados de un lado hacia el otro. En medio de la noche Jesús vio las luchas, el viento empujando olas cada vez más altas, y Jesús decidió ir hacia ellos. De pronto, los discípulos vieron que alguien se acercaba hacia ellos. Gritaron de miedo. ¡Miren allí! ¡Un fantasma! ¡Hay alguien que está caminando sobre el agua! Se asustaron al ver que una persona se les acercaba caminando sobre las olas como si estuviera en tierra firme. No tengan miedo. Dijo una voz familiar. Soy yo, Jesús. Los discípulos estaban tan impactados que nadie habló por un momento. Después Pedro gritó. Si realmente eres tú, Señor, permíteme caminar sobre el agua hasta donde estás tú. Ven. Jesús le hizo señas a su ansioso y a veces temerario discípulo. Le ofreció una sonrisa para animarlo mientras Pedro levantaba la pierna por sobre el costado del bote. Mirando a Jesús, Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Dio varios pasos y después apartó la vista de Jesús para mirar hacia atrás a los discípulos en el bote. Debió haber estado pensando, ¡Hey, mírenme! ¿Pueden creer esto? Cuando Pedro volvió a mirar a Jesús, vio olas enormes y sintió vientos fuertes. Le dio miedo y comenzó a hundirse. Instantáneamente perdió el coraje. ¡Jesús! Clamó. ¡Sálvame! Pedro comenzó a hundirse, pero el fuerte brazo de Jesús asió su mano extendida y lo levantó. ¿Por qué perdiste la fe, Pedro? Preguntó Jesús. Solo necesitabas mantener tu vista fija en mí. Una vez que Jesús entró en el bote, el viento se calmó y las olas se tranquilizaron. Y el barquito pesquero navegó hasta el otro lado del lago. Hoy Jesús nos dice a nosotros: mantengan su vista puesta en mí. Estoy aquí para rescatarlos. No pueden hacerlo por ustedes mismos, pero no se preocupen. Yo puedo salvarlos. Tan solo sigan confiando en mí. ¿Y les gustó el videíto? ¿Vieron qué lindo? Pero vamos a leer, vamos a la Biblia, vamos a leer, a ver qué nos dice, ¿sí? Vamos a buscar en Mateo 14, 22 al 33. Lo vamos a leer todo junto. Aquel que encontró, lo vuelvo a repetir. Mateo 22 al 33. El título es Jesús camina por las aguas. Bueno, lo voy a leer. Dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la orilla mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas porque tenía el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue allí, ellos caminando, pero ya cerca del amanecer Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ¡ánimo! Soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo:
verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Qué hermosa historia, ¿no es cierto? Lo que nos enseña esta historia, que nosotros, como le hice una pregunta, que cuando estamos con nuestros papás o con algún familiar y estamos con miedo o estamos pasando algo feo, recurrimos a ello, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando no estamos con nuestro papá, con nuestra familia y estamos en el colegio o en el jardín, como les había dicho, o estamos en la casa de algún amiguito o estamos en la calle, ¿no es cierto? ¿Uno qué hace? ¿A quién le va a pedir si está con miedo o le está pasando algo feo? Aquí no está nadie en nuestra familia, pero ¿quién está? Jesús, ¿sí? Porque a Él debemos clamarle y pedirle. Y nosotros tenemos miedo, decimos Jesús, Jesús, y el miedo se va disparando porque el miedo le tiene terror a la palabra Jesús. Entonces tenemos que clamarle a Jesús. ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro, al ver que si él estaba mirando a Jesús atentamente, no se iba a hundir. Pero cuando él empezó a caminar, que empezó a sentir el viento, y ese viento tan fuerte, ¿no es cierto? Empezó a tener miedo. ¿Y qué pasó cuando ya se le fue esa fe hacia Jesús? Se empezó a hundir y ahí otra vez él pide socorro. Jesús, ayúdame que me estoy ahogando. ¿Y Jesús qué hizo? Vino y lo salvó. Yo ahora le voy a mostrar una lámina para que explicarle mejor. ¿Qué nos cuenta la Biblia, no es cierto? La Biblia nos cuenta que dice que Jesús empezó a caminar por las aguas, ¿sí? Y al verlo sus discípulos se asustaron. Acá están todos los discípulos. ¿Y quién estaba entre los discípulos? Pedro. Y todos dijeron, ¡ay, es un fantasma, es un fantasma! Y Jesús le dijo, no, soy yo, Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro le dijo, ¡ay, Señor, haz que yo vaya hacia ti! Dice, sí, ven, le dice el Señor. Entonces Pedro sale, ¿sí?, de la barca, empieza a caminar, pero en eso se asusta, porque era tan fuerte el viento, se asusta. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a hundir, a hundir, a hundir, a hundir. Cuando se ve que se está hundiendo, pide socorro, auxilio, Señor, me estoy ahogando. ¿Y qué pasa? Jesús se acerca, ¿sí?, se acerca a Pedro y lo levanta nuevamente, ¿sí? Y le dice, ay, Pedro, hombre de poca fe. ¿Qué le quiso decir? Y ahí ya Pedro, cuando ve que se está ahogando, recién ahí le pide socorro a Jesús, ¿no es cierto? Pero él siempre tenía que haber tenido los ojos hacia Jesús, así él no se hundía, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí están los 12 discípulos, contentos y felices, porque dice que una vez que Jesús subió a la barca, ya no hubo más viento, no hubo ese viento fuerte que a ellos les dio mucho miedo, pero al estar con Jesús, ya todo eso pasó. Bueno, la enseñanza que nos dejó esta clase, sí, es que debemos tener los ojos en Jesús. ¿Cómo podemos tener los ojos en Jesús? Se preguntarán ustedes. ¿Cómo? Orando, contarle a los demás, a nuestros amiguitos, a nuestra familia, los milagros que Jesús hizo en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, leyendo la Biblia, mirando las clases bíblicas, escuchar los consejos de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros mayores, ¿sí? Y también tener esa fe, ¿no? Esa fe en Jesús. Ustedes preguntarán, ¿cómo tener fe en Jesús? Cuando nosotros decimos, tengo fe en Jesús, a veces no estamos viendo nada, ¿no es cierto? Porque no la vemos a la fe. Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando tenemos fe a Jesús, las cosas se cumplen porque Jesús es fiel, Él nos ayuda, Él ve que lo estamos orando, que le estamos cantando, que estamos leyendo la Biblia, que lo estamos adorando pero de corazón, porque le estamos cantando alabanza, coro, ¿sí? De corazón. Entonces Él ve nuestro corazón y nos envía esas peticiones que nosotros ponemos ante Él. Lo mismo cuando tenemos miedo, estamos asustados por algo, clamarle, Jesús, Jesús,
Jesús, ayúdame, sácame este miedo. Y Él nos saca ese miedo y nos viene esa paz, ese gozo, esa alegría, ¿sí? Nos viene a nuestro corazón. Por eso nosotros tenemos que tener siempre los ojos en Jesús. Como ya le dije recién, lo vuelvo a repetir, leyendo la Biblia, orando, contándole a los demás las maravillas que hace nuestro Señor Jesús, cantándole alabanza, coro, mirando las clases bíblicas, obedeciendo a nuestros mayores, a nuestros papás, a nuestros maestros, a nuestros abuelos. Dice que la fe es de algo que no se ve, pero que se espera. ¿Qué quiere decir? Yo tengo fe que el Señor me va a sanar, o tengo fe que el Señor me va a regalar tal cosa, o tengo fe que me va a ir bien en la escuela. Yo no lo estoy viendo, pero esa fe, sí, esa fe que tengo hacia Jesús, ya me lo hace ver, a pesar que no se ve, se va a ver después. Pero en ese momento que yo le estoy declarando esa fe que Jesús lo va a hacer, Él lo va a hacer porque Él es fiel. Por eso esta clase se llama Los ojos puestos en Jesús. Así que bueno, espero que le haya gustado esta clase, esta hermosa historia que nos deja esta enseñanza, que debemos tener los ojos puestos en Jesús. Ahora vamos a hacer una manualidad. Primero vamos a hacer algo para los más chiquitos y después les voy a demostrar algo para los preadolescentes. Así que nos vemos. Bueno, les voy a mostrar lo que les hice. Agarré una cartulina para representar el mar, después agarré papel afiche color azul, hice las olas, le puse un poquito de brillantina, agarré un cartoncito y hice la barcaza. Ustedes lo pueden hacer el color que quieran. Le puse un palito de brochet con una vela, una vela. Después corté la otra parte también, que son las olas del mar. Bueno, pero estas partes azules solamente las pegué en las puntas. No todo así. Ahora le voy a decir por qué. Solamente en las puntas, ¿ves? Acá, acá, y acá y acá. Solamente ahí. Acá en el medio no. ¿Por qué? Porque agarré un papel blanco, una hojita blanca, y hice a los dos protagonistas, los dibujé. Ustedes dibújenlo como a ustedes les parezca, porque hay chiquitos que no saben hacer bien todavía los dibujos, pero no importa, lo que lo hagan como a ellos les guste, como ellos quieran, ¿sí? Vamos a hacer los dos protagonistas, los dibujamos en una hoja en blanco, lo pintamos todo con lápices de colores y después lo recortamos con una tijerita y nos tiene que quedar así. Acá está Pedro y está Jesús. Le pegamos por detrás un palito de brochet con un pedacito de cinta, ¿vieron? Entonces nos va a quedar así, ¿sí? Y después que lo tenemos ya armado, lo pasamos por acá. Por eso le decía que no vayan a pegarle ahí porque tiene que pasar el palito de brochet. Entonces ahí está Jesús, ¿sí? Y acá está Pedro. Acá está Pedro. Y ahí está. Así usted puede contar la historia a sus familiares, a sus amiguitos, a sus hermanos, la historia de la enseñanza de hoy, ¿sí? Espero que les haya gustado. Inclusive pueden hacer de que Pedro se va ahogando, ¿ves? Va bajando Pedro, se va ahogando y pide que Jesús lo salve. Y viene Jesús y lo salva. Bueno, espero que les haya gustado. Y si no lo pueden hacer, piden ayuda a mamá, a un hermano mayor que los ayude. Bueno, ahora les voy a hacer una demostración para los preadolescentes. Bueno, miren, para los preadolescentes, les voy a mostrar algo. Miren, ¿se acuerdan de estos brochecitos que son para agarrar papeles? Si nosotros lo ponemos en un recipiente, lo tiramos, ¿qué pasa? Se hunde, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo quiero tirar otro, pero con la ayuda de otro,
¿sí? Lo pongo acá, así. No tiene que engancharse, tiene que ir arribita, así. A ver si lo pueden ver. Arriba, así. ¿Ven? Yo lo llevo al agua y en el agua va a frotar. ¿Por qué flota? Porque fue ayudado por este, ¿sí? No fue solo a tirarse al agua. ¿Ves? Ahí lo volvemos a sacar. Bueno, ahora se enganchó, pero si lo volvemos a poner para que ustedes lo vuelvan a ver. Lo llevamos al agua. En el agua flota. Entonces lo volvemos a sacar. ¿Sí? Bueno, se cayó. Bueno, ¿qué significa esto? Que si nosotros queremos hacer las cosas por sí solos, sin la ayuda de Jesús, no nos va a ir bien. Siempre tenemos que tener la ayuda de Jesús. Igual que este brochecito. Este brochecito, ¿qué pasa? Si yo lo tiro, se hunde. Pero con la ayuda de este brochecito, ese brochecito va a flotar. Así es la vida nuestra sin Jesús. Por eso siempre tenemos que tener la ayuda de Jesús. Siempre pedirle a Él la ayuda de Jesús. Bueno, también le quería dar para los preadolescentes un versículo para que memoricen, porque tienen que empezar a conocer bien la Biblia, porque después ya van a pasar con los adolescentes y ya la maestra, la maestra de adolescentes ya no le va a estar enseñando qué es lo que hacía Jesús, cómo era Jesús. Ustedes ya están por pasar para estar con los adolescentes. Entonces tienen que llevar bien claro, conociendo la vida de Jesús y cómo se vive si uno está sin Jesús. Así que bueno, les voy a dar un versículo para que memoricen. Está en Primera de Crónica 16, 11 y 12. Es para que lo memoricen, para que lo estudien y que le quede grabado en su corazón. Dice, busquen el poder del Señor, busquen siempre a Dios. Recuerden sus grandes maravillas, sus hechos prodigiosos y sus sabias sentencias. Lo voy a volver a repetir. Primera de Crónica 16, 11 y 12. Dice, busquen el poder del Señor, busquen siempre a Dios. Recuerden sus grandes maravillas, sus hechos prodigios y sus sabias sentencias. Hermoso versículo, eso grábenselo ustedes en su mente y en su corazón, que siempre tenemos que estar pidiéndole la ayuda a nuestro Dios, ¿sí? Para los estudios o para a veces tenemos problemas en la familia, falta de trabajo en la familia, alguien está enfermo o alguien tiene que ser operado. Bueno, ustedes que ya son más grandecitos tienen que orar y clamarle al Señor por esas peticiones que tienen, ¿no es cierto? Tanto para ustedes como para su propia familia. Bueno, ahora los voy a dejar, les voy a dejar con un coro que es muy bonito, muy lindo, muy movedizo. Bueno, espero que practiquen este versículo esta semana, que les quede grabado en su corazoncito y en su mente. Les mando muchos besos, muchos cariños. Y los amamos y lo abrazamos. Bueno, ya quizás más adelante vamos a poder estar unidos como estábamos antes. Sé que ahora estamos unidos porque a través de esta pantalla estamos unidos. Si no, quiero decir que a lo mejor no vamos a poder ver y estar en reuniones como estábamos los días sábados, ¿se acuerdan? Bueno, así a lo mejor más adelante. Solo tenemos que orar mucho por nuestra Argentina y por todas las personas que están enfermas con este virus. Bueno, gracias, muchas gracias por ver estas clases. De corazón lo amamos y le enviamos muchos cariños de todas las maestras. Besos y nos vemos la próxima clase. Así que les dejo esta canción para que la escuchen, que es bien movidita. Chao. Llegó
Dios.